para los que, bueno, no conozcáis, yo trabajo aquí en el Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital materno-infantil, donde tenemos tanto hospitalización como consulta externa, tenemos una UCI pediátrica con 24 camas, una UCI natal con 43, una planta de curas intermedias, donde tenemos el paciente ventilado con tráqueo, monitorizado 24 horas. En los inviernos se convierte todo en una serie de semicríticos, 5 plantas de hospitalización, por lo tanto somos un hospital solo pediátrico, monográfico pediátrico. No tenemos parte de adultos. Entonces, bueno, pues mi experiencia y nuestra experiencia es en esto. Y es lo que os vengo un poco a explicar. Por lo que habíamos visto en un momento, el nivel de participación, había muchos profesionales y casi al 50 o 50-50, incluso más profesionales que familias, pero bueno, como Traqueo Kids va orientado muy a la familia, la charla va muy encaminada, o sea que los profesionales veréis cosas de técnicas que os sonarán, cosas que a lo mejor no tanto, y lo que no me voy a enrollar son con cosas de la evidencia científica para no tampoco agobiar. Yo antes de empezar os he cambiado el logo, ¿vale? Y os los he cambiado a Kids Traqueo. Espero que no os enfadéis conmigo y que en la web podéis continuar con Traqueo Kids, pero os he puesto este logo por un solo motivo, porque al final lo importante no es la traqueo, es el kit, ¿vale? Y el kit es una niña, un niño que por un problema X ha necesitado, ¿vale?, una cánula de traqueostomía para poder ventilarse. Por lo tanto, a mí cuando Susana en este caso me planteó hacerlo, yo dije que sí, súper convencido, pero a medida que me puse con la presentación a pensarla, dije, me he metido en un jardín. ¿Y por qué me he metido en un jardín gordo? ¿Vale? Ya sabemos todos para qué es una traqueo y lo único que es una alternativa cuando la respiración es imposible, ¿vale? A través de la boca o de la nariz. Pero claro, la traqueo al fin y al cabo es una vía. Pero para nosotros y detrás de todo esto hay un niño o una niña con una enfermedad. Entonces, de cara al fisio de respiratorio y a la fisio respiratoria, yo no voy a tratar la traqueo, voy a tratar la patología de base, ¿no?, la enfermedad de base. Por lo tanto, aquí tenéis, esto es de un artículo de hace años, pero un poco cuáles son las indicaciones, ¿no?, en pediatría de las traqueos, y van un poco diferenciadas en cuando tenemos obstrucción de la vía aérea superior, ¿no?, pues en estenosis subglótica, como veis, traqueomalacias, estenosis traqueal, síndromes craneofaciales, tumores, parálisis de cuerdas, trauma laringio, ingestas cáusticas, por ejemplo, o en ventilación mecánica prolongada o por muy mal manejo de secreciones, ¿no? También puede ser, como puede ser en la enfermedad pulmonar, como las displasias broncopulmonares, patología muy restrictiva en cardiopatías o en enfermedades neurológicas o neuromusculares, ¿no?, como la AME, la enfermedad de Duchenne, miopatías miotubulares, síndromes de hipoventilación central, etc. Por lo tanto, para nosotros como fisios, el reto en sí no es la traqueo, el reto es trabajar sobre la patología de cada niño. En nuestro hospital, más o menos, lo que pues podemos encontrar muy parecido a lo que habéis visto en este artículo, ¿no?, pues de patología neuromuscular, no he querido poner números, pero displasias broncopulmonares, síndrome de Ondina, hipoventilación central, parálisis cerebral, hernias diafragmáticas congénitas, paciente de cardio, las atresia de esófago, etcétera. Como veis, es muy parecido a lo que vemos en el artículo. Y así creo que es un poco más esquemático, ¿no? O sea, al fin y al cabo son entidades diferentes y enfermedades diferentes que, bueno, por las circunstancias que sean, los niños necesitan de esa traqueo para respirar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar dentro de cosas? Pues podemos encontrar niños ventilados 24 horas o con ventilación solo nocturna, que tienen fuerza, o algunos que tienen fuerza para toser, otros que tienen una tos muy poco eficaz o ineficaz, con bloqueos de vía aérea superior, niños que toleran válvula fonatoria, niños que toleran tapón,
patología con afectación más pulmonar pura y dura o patología de afectación de la bomba respiratoria, ¿no? De lo que sería la musculatura, niños con reflujo, disfagia. Por lo tanto, y lo primordial y lo principal en todo esto, ¿vale?, que encontramos son diferentes niños y niñas y diferentes familias. ¿Y por qué lo pongo así? Porque al fin y al cabo el manejo varía mucho, como he dicho, en función de la enfermedad de base, de la patología de base, pero también hay que tener muy en cuenta cuál es el entorno familiar, en qué situación social hay, etcétera, porque, por desgracia, varía también mucho el manejo y la capacidad de trabajar con los niños. Entonces también nos tenemos que adaptar a todo eso. A veces nos podemos, no me sale en castellano, en querer hacer una cosa y por la situación familiar, por la situación cultural, etcétera, no poder trabajar. Entonces nos tenemos que adaptar a todas esas situaciones. Obviamente todos sabemos que tener una cánula de traqueostomía es una manera de solventar una situación, pero también tiene sus complicaciones, ¿no? Por tanto, no es una situación de decir, ole, pongo una tráqueo y ya todo es felicidad y tranquilidad porque mi niño está bien. No, tenemos unas complicaciones que ya sean intraoperatorias, tempranas, como veis aquí, o tardías. Por lo tanto, el trabajo del día a día y sobre todo el trabajo del día a día a nivel hospitalario después de las familias, pues es intenso, ¿no? Y tenemos que estar muy encima. Yo no os voy a hablar tanto del manejo de la cánula porque, bueno, pienso que, bueno, también en nuestro hospital y en otros hay hospitales que puede ser que sea un fisio que lo maneja, pero generalmente muchas veces es enfermería quien lleva todo el tema del manejo y del tipo de cánulas. Aquí no voy a entrar, voy a entrar más en el tema de la fisio-respi. Y para nosotros, pues como os decía, ¿no? Nosotros como fisios tenemos que conocer bien la fisiología, la anatomía, qué patología, sobre qué estamos trabajando, ¿no? Sobre qué enfermedad estamos trabajando. No es el mismo manejo en todas, como he dicho, y de ahí adaptaremos nuestras técnicas. Por eso he dicho que me he metido en un jardín, porque la patología es tan variable que, bueno, voy a intentar globalizar todo, ¿vale? Como veis aquí tenemos muchísimas herramientas, pero las tenemos que seleccionar y utilizar de manera correcta. Esto lo iré repitiendo, por lo tanto no voy a entrar, ¿no? Pero aquí son un poco los cuadros de técnicas que tenemos y de la vía aérea cuando los mecanismos de limpieza bronquial, cilios, tos y ventilación se ven alterados, ¿vale? ¿Por qué se altera el sistema ciliar, ¿no? El sistema ciliar son todas estas células que están aquí, que están por el árbol bronquial, estoy hablando a nivel general, que lo que hacen es moverse en esa dirección y ayudar a las secreciones a movilizarse, ¿vale? Este sistema se puede ver alterado por inflamación o por secreciones, ¿no? Como ves aquí en este dibujo, esto es un sistema ciliar sano, donde los cilios pueden hacer su trabajo, ir movilizando las secreciones, y en este otro, donde el acúmulo de secreciones impacta, hace que los cilios no tengan esa capacidad de moverse. Por lo tanto, con estas técnicas intentaremos trabajar dentro de todo esto. Después, pues con la tos, ¿no? Cuando tenemos una falta de fuerza, una falta del reflejo de tos voluntario, alteraciones de la vía aérea, como hemos comentado, pues traqueomalacias, varices de cuerdas, etcétera. Incluso el dolor torácico intenso nos puede provocar alteraciones en la tos. Y después cuando hay alteración en la ventilación, pues por un niño o una niña que es hipotónico, porque hay una sedación o alteraciones de la caja torácica. Todo esto, ¿vale? Son factores que intervienen y alteran, ¿no? Todo. Y sobre aquí podemos intentar trabajar. ¿Vale? ¿Y por qué es eficaz movilizar las secreciones? Pues para prevenir la obstrucción, la infección, las famosas atelectasias o colapsos, para disminuir el estímulo antígeno, ¿no? De esa respuesta inflamatoria, disminuir el daño tisular que provoca el acúmulo de secreciones, y esas secreciones no se movilizan y hacemos infecciones de repetición localizadas en un mismo punto, pues podemos llegar a generar una lesión, ¿no? Y obviamente mejorar la ventilación. ¿Qué otros objetivos tenemos? Pues expandir el pulmón colapsado, mantener una buena oxigenación y mejorar la función respiratoria y obviamente mantener una buena
buena forma física, ¿vale? Aquí en estas radiografías, pues veis en este punto de aquí como este pulmón está más blanquito porque está lleno de moco, y en el otro, pues después de trabajar nosotros y trabajar la familia con esta peque, pues conseguimos reexpandirlo, al igual que en esta otra radiografía, que es un chico con una cirugía de espalda y una enfermedad neuromuscular. Entonces, para ir centrando un poquito dónde trabajamos, cuando tenemos un problema respiratorio, en este caso hablamos de fallo, en este caso se habla de fallo respiratorio, pero un problema respiratorio, no tiene que ser un fallo, puede ser que el fallo, que la alteración esté más en el pulmón o la alteración está más en la bomba respiratoria, ¿no? En todos los mecanismos que actúan, pues en la musculatura respiratoria, en la caja torácica. Y cada una se manifestará de una manera diferente, pues seguramente el pulmón más con la hipoxemia, ¿no? Con estas desaturaciones, y el otro más con las hipercardias. Aquí cuando hablo de esto, pues los que tengáis niños y niñas con más afectación del pulmón os sonará más una cosa, y los que tengáis niños y niñas con afectación más a nivel muscular y de caja torácica, pues os sonarán más otras. Por lo tanto, nos situamos en estos dos puntos. Y que después aquí hay muchas escalas de grises para ir colocando, o sea, es para un poco para situarnos, porque si no, yo mismo me empezaré a perder por ahí. Cuando hablamos de ese paciente que tenemos una alteración más en el pulmón, en la vía aérea, solemos hablar de paciente obstructivo, para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una reducción de la vía aérea respiratoria, y la obstrucción puede ser de diferentes grados. Puede ser un edema, puede ser un espasmo, puede ser la misma hipersecreción, ¿vale? Podemos tener, pues eso, colapsos grandes de vía, de los grandes vasos, ¿no? Que se cierren por cualquier alteración, por una compresión extra traqueal, por fuera de la tráquea, y después en estas que es, pues, por eso, pues con bronquio normal, ¿no? Que está engrosado por mocos, una hipersecreción o un broncoespasmo, ¿no? Cuando este bronquio disminuye de tamaño. Por lo tanto, ahí sería un paciente obstructivo, un paciente muy secretor, donde, bueno, las técnicas las trabajaremos de una manera en concreto. Y el restrictivo sería más el problema de la bomba, ¿no? Como hemos dicho, en enfermedades neuromusculares o pues en operaciones con una neumectomía, en alteraciones muy grandes de la caja. Por lo tanto, es muy a términos generales, porque después los patrones se mezclan un poco. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vale? En esto me estaba imaginando a algunas familias ahora pensando, bueno, pero esto que nos está explicando qué, pero creo que esta imagen ahora más son las pobres compis de Traqueo Kids durante esta media hora que no entraban en los links. Así que nada, seguimos, que la cosa va a ir bien. Pues ahora yo tengo la opción de coger y esconderme como Homer Simpson y decirme me voy y no sigo con el jardín este que tenemos de situaciones y de patologías. Pero al final, como os he dicho, lo vamos a hacer un poquito sencillo y lo vamos a dividir primero según qué perfil de niño tenemos. Y aquí no voy a entrar en la patología, sino voy a entrar si el paciente es no colaborador y si el paciente es colaborador, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, las técnicas en el no colaborador son las técnicas más pasivas, donde nosotros tendremos que hacer mucho más trabajo, y en el colaborador serán más activo-asistidas. Cuando hablo de paciente no colaborador, pues me refiero, obviamente, por una parte, a los bebés, a los niños por debajo de los 2 años, porque a partir de los 2 años ya se pueden empezar a hacer cositas, y los niños y las niñas dan mucho de sí, aunque pensemos que no, y nos sorprenden y nos dejan trabajar de muchas maneras. Y dentro del no colaborador, pues hablamos de este grupo de niños y niñas, pues con parálisis cerebral, y con diferentes síndromes neurológicos, ¿vale? Que no nos van a ayudar, pues, a hacer la demanda incluso de una tos, etcétera, etcétera, donde sabemos nosotros que tenemos que trabajar sobre todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dividimos de esta manera, porque al final de todo nuestro objetivo es que la secreción suba lo más próxima posible, y después en un niño o una niña con tráqueo tendremos 2 posibilidades. Una de ellas que va a ser fija, que es el moco lo vamos a sacar a través de la cánula,
Y después tenemos ese perfil de niños que tienen fuerza para toser y que una parte del moco sale por la cánula y la otra la conseguimos movilizar, a través de la vía aérea superior. O sea que trabajaremos desde ese punto de vista. La parte fácil para nosotros en el trabajo de un niño traqueostomizado, bueno, que esa dificultad que a veces tenemos con algunos niños de poder sacar las secreciones, ¿no? Y de que suban a vía superior, que suban a boca, o por ejemplo en un niño con no colaborador, con una encefalopatía, que ese moco a veces se nos queda aquí atrás y no lo podemos sacar, a través de una cánula de traqueostomía, pues nos es más fácil acceder a la vía aérea y eliminar esas secreciones. Por esa parte, en ese sentido, pues de cara a la fisio es mucho más fácil, entre comillas, de realizar. ¿Vale? Entonces, en el paciente no colaborador, pues usaremos técnicas de drenaje de secreciones manuales, que ahora os comentaré un poco por encima. El uso de las bolsas de reanimación del bambú, marca comercial, pero el uso de dispositivos de tos asistida mecánica, uso de las cinchas torácicas y la misma ventilación invasiva del paciente, la ventilación mecánica. Pongo invasiva porque nosotros lo solemos decir en no invasiva e invasiva. Todo lo que es invasiva es a través de un tubo endotraqueal o traqueostomía, se considera así, y no invasiva es todo lo que se hace a través de una interfase. Entonces, en cuanto a las técnicas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, nosotros solemos usar una que se llama, bueno, se denomina drenaje autógeno asistido, pero al fin y al cabo la técnica en sí lo llamamos en general es modulación de flujo. Vamos trabajando, realizando pequeños acompañamientos en el tórax, en diferentes niveles, con el objetivo de generar un movimiento diferente del aire dentro del pulmón y que vaya acercando las secreciones a la vía aérea más proximal posible. Por lo tanto, las técnicas deben ser lentas, ¿vale? Lo ideal es que sean técnicas lentas, exceptuando cuando tenemos que hacer una asistencia de tos, que después os enseñaré, que ahí sí que la maniobra es un poco más rápida, pero en general técnicas lentas. Y en muchas de las situaciones o enfermedades donde los niños están traqueostomizados suele haber muchos problemas de reflujos gastroesofágicos. Entonces hay que ir con cuidado con generar muchas presiones a nivel abdominal, ¿vale? Entonces en esta vídeo de aquí, ¿vale? Nosotros vamos realizando esas pequeñitas compresiones torácicas, poquito a poco, muy suaves, acompañamientos de la aspiración, mantenemos, bajamos un poquito más y en este caso el disparo de la tos ha sido rápido. En otras ocasiones se tarda muchísimo más, ¿vale? Por lo tanto, se tratan de maniobras lentas. A veces los niños tosen, a veces nosotros tenemos que ayudarles provocándoles la tos dependiendo de la situación, ¿vale? La misma técnica, pero era un poco para que vierais que podemos trabajar con los peques en sedestación, o sea, con el niño sentado, o a veces realizamos la misma técnica que estamos realizando aquí, sentándonos encima de una pelota, y mientras nosotros vamos realizando la técnica, acompañamos la expiración del niño y mantenemos, vamos realizando saltos para hacer modificaciones del flujo expiratorio, se vayan acercando a la vía aérea proximal. Por lo tanto, bueno, tenemos herramientas para empezar a trabajar. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos usar las bolsas de reanimación. No hace falta que os la presente porque suele ir en todos los kits de emergencia que debe llevar el niño o niña con tráqueo. Por lo tanto, no es nuevo, ¿vale? ¿Qué hacemos con la bolsa de reanimación? Pues hacer insuflaciones, ¿vale? Insuflaciones lentas, ¿sí? Y después, una vez hemos hecho la insuflación, vamos acompañando esa aspiración. ¿Qué conseguimos con eso? Meter en el pulmón más aire del que el niño puede coger. Por lo tanto, después en el momento expiratorio aceleramos el flujo y hacemos que el aire salga más rápido y también nos ayuda a acercar las secreciones a la vía aérea más proximal. En este caso, ¿vale? No sé si se oye el audio, ¿vale?
metemos aire, cuando sube la mano estamos introduciendo aire, después con la mano acompañamos, ¿no? Estamos haciendo este gesto. Y creo que si tenéis si se oye el audio, se oye el crec-crec de la secreción movilizándose. Bueno, sobre todo, importante cuando realizamos estas técnicas, no estamos haciendo lo que a veces os han podido enseñar ¿no? Cuando estamos haciendo la reanimación, sino que es mucho más lento y después, ¿vale? Suave para realizar la ESPI. ¿Qué más tenemos? Tenemos el asistente de tos mecánico. No sé si os suena a todos qué es este dispositivo. Sobre todo se suele usar en patología donde el paciente presenta una falta de fuerza y a veces en algunos casos donde, aunque el paciente no tenga una falta de fuerza, notamos que hay un patrón restrictivo, unas cajas torácicas muy restrictivas. A veces nos pasa en algunos casos de displasia broncopulmonar y sobre todo la importancia de este dispositivo es que esté bien adaptado al paciente. ¿Vale? Las indicaciones, como os he dicho, las tradicionales las tradicionales en patología neuromuscular, en neurológica, lo usamos en los destetes de la ventilación mecánica en UCI, en pacientes con atelectasias en ventilación mecánica, lo usamos también para expandir atelectasias en los preoperatorios de pacientes de niños con escoliosis neuromusculares y en las decanulaciones de las tráqueos, sobre todo en este grupo de niños, ¿no? con afectación neuromuscular. ¿Qué es el asistente de tos? Pues es un dispositivo que lo que hace es enviar una insuflación, lo que llamamos una presión positiva, ¿vale? Seguido rápidamente de una exhalación y aplica secuencialmente una presión positiva y una negativa, ¿vale? Insufla aire y después succiona. Intenta emular ese cambio rápido que se genera cuando nosotros realizamos una tos y se puede utilizar a través de una interfase nasobucal, de un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía. Y como he dicho antes, pues sirve para asistirnos en el drenaje de secreciones, intentar evitar la intubación cuando tenemos al paciente en ventilación no invasiva y ayudarnos a los destetes de ventilación invasiva o de tráqueo. ¿Vale? Los dispositivos, bueno, hay varios en el mercado. Son diferentes marcas, pero todos tienen las mismas, bueno, no las mismas opciones, pero la opción básica de la insuflación-exuflación la tienen todos, ¿vale? Entonces aquí os enseño un vídeo, ¿vale? Esto lo que veis aquí es un dispositivo que tenemos en el hospital, que lo que nos permite es ver el pulmón cómo se va moviendo en directo, ¿no? Es, bueno, el pulmón, un segmento del pulmón, ¿no? Y cómo se hace la insuflación y la exuflación, ¿vale? En este caso veremos con el asistente de tos, como veréis aquí, cómo se llena el pulmón y se desinfla. Y aquí viene el asistente de tos, es cuando va hacia el azul, hacia el amarillo, la exuflación. Y este es un niño que la madre nos ha dejado publicar el vídeo, que estamos valorando si estaba bien adaptado o no estaba bien adaptado. Y aquí lo tenemos conectado con su tráqueo y él va trabajando con el dispositivo. Por lo tanto, nos es muy útil. Y la ventaja, entre comillas, en los peques con tráqueo, en que no lo podemos poner en niños bastante pequeños, porque si lo utilizamos cuando utilizamos a través de interfase de una máscara en niños pequeños, pues suelen enfadarse, cerrar la boca, tal, pero a través de la tráqueo se dejan bastante. ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos utilizar la ventilación mecánica, ¿vale? La misma ventilación mecánica que llevan los peques. Podemos utilizar la ventilación para hacer la fisio, aunque el niño solo lleve la utilización nocturna. Los nuevos aparatos de ventilación, muchos te permiten tener varios settings, varios programas, por lo tanto podemos utilizar uno pues poniendo presiones más altas, cambiando ciertos parámetros para ayudarnos, por ejemplo, mientras hacemos la fisio, mientras hacemos este drenaje de secreciones y que el niño esté más tranquilo y más descansado, pues podemos poner la ventilación y trabajar con la ventilación, ¿vale? Si no se pueden tocar los parámetros, nosotros cuando hacemos la fisio pues intentamos siempre dejar el respi puesto porque nos va a ayudar, nos va a hacer pasar un poquito más de aire y nos va a permitir trabajar de manera más cómoda y el niño o la niña va a estar mucho más descansado. Por lo tanto,
la ventilación es una opción también para trabajar. Después tenemos el paciente colaborador y, como os decía, tenemos dos perfiles. Lo he puesto así como obstructivo y restrictivo, que os he dicho antes, pero, por ejemplo, el obstructivo podríamos encontrar pues, niños que están traqueostomizados pero que han tenido lesión pulmonar y tienen bronquiectasias, en las displasias broncopulmonares, en niños con neumonía. Generalmente en estas situaciones las niñas y los niños suelen tener fuerza para, no hablamos de niños que tienen fuerza para toser. Y aquí tenemos diferentes técnicas como el drenaje autógeno activo, técnicas como Let Go, LEDIC, usar los dispositivos de PEP, que ahora hablaremos, o dispositivos de entrenamiento de musculatura inspiratoria, expiratoria, el uso de cinchas, que antes os he comentado, pero ahora os lo enseñaré en un vídeo. Y después tenemos un poco el manejo de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Que hay pues otras técnicas que podemos usar. Hablo de drenaje autógeno porque nosotros usamos esta manera de mover aire, ¿vale? Entender que es un nombre que se le pone a un tipo de técnica, es una manera de trabajar, pero el objetivo es movilizar el aire. Se puede hacer a través de la técnica del drenaje autógeno, del PR. Sobre todo, yo pongo estos dos nombres porque suelen ser técnicas lentas, ¿vale? Que es lo que nos interesa trabajar con los niños. Trabajar en cuanto al drenar. Después, a la hora de toser, como os decía, será otro tipo de técnicas. Y en las enfermedades neuromusculares, pues tenemos pues, las técnicas de drenaje de secreciones, la tos asistida manual, la tos asistida con bolsa de reanimación, tos asistida mecánica, tos provocada, etcétera. Entonces, como os decía, el paciente colaborador, por ejemplo, el paciente con las neumonías, con las bronquiectasias, tenemos que trabajar, como os he dicho, moviendo aire. Podemos hacerlo pues, con la técnica, en este caso de aquí, es siguiendo las pautas del drenaje autógeno, ¿vale? En lo que vamos pidiéndole al paciente que coja aire, que suelte poquito a poco, soltamos aire, cogemos poquito menos y vamos soltando más largo y vamos generando unas modificaciones de flujo. Lo que buscamos es cambiar la manera en que tiene de entrar este aire y hacer que el aire se mueva más rápido en zonas donde normalmente el aire se mueve más lento y nos ayude a movilizar las secreciones. Obviamente, ¿hasta dónde movilizamos secreciones? Pues no tenemos idea, no lo sabemos. No sabemos si llegamos más lejos, más cerca, porque es imposible, por ahora, por desgracia, es imposible saberlo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer también? Pues como veis aquí, no sé si veis en esta imagen de aquí, hay una cincha, es una banda torácica, que con lo que hacemos es darle enrollarla alrededor del tórax, dándole un pelín de tensión, y lo que nos ayuda es llevar el tórax un poquito en exuflación, y a la hora de trabajar nos permitirá modificar mucho más el paso del aire. A veces lo usamos mientras realizamos la fisio y a veces lo que hacemos es colocársela a los peques y dejarla un ratito puesta, sobre todo en niños pequeños, pues si podemos ponerla en momentos de juego, en momentos de movimiento, nos va a empezar a ayudar a movilizar secreciones. Y después podemos utilizarla mientras aplicamos las técnicas, que en este caso hacemos lo mismo, el drenaje autógeno, pero le ponemos un dispositivo PEP, ¿no? Un dispositivo que es este de aquí, que es de presión expiratoria positiva, que ahora os explicaré. Y soplamos a través de estos dispositivos. Y aquí tenéis un chico con el que vamos realizando la técnica, ¿vale? Le pedimos que coja aire, que suelta, lo acompañamos. Pedimos que coja un poquito de aire, acompañamos y al final conseguimos la tos. En el caso de los niños y niñas con tráqueo, pues seguramente conseguiremos tos. Algunos eliminarán toda la secreción a través de la cánula, otros por cánula y vía aire superior. Bueno, dependiendo de la situación de cada niño. Intentar adaptar estas cosas a la situación de vuestros peques y no tan peques, ¿eh? O sea que cuando hablamos de pediatría, menos en nuestro hospital, vamos de los 0 a los 18. Por lo tanto, son técnicas adaptables en todos los sentidos.
¿Vamos a realizar estas técnicas tal que así en un niño que empieza a soplar? No, no, porque hay que explicarle muchísimas cosas, pero podemos introducir ya un poquito el trabajo activo, pedirle que mientras hacemos estas maniobras pues en algún momento nos ayude a soplar, etcétera, etcétera. Lo que os comentaba de los dispositivos de presión expiratoria positiva son dispositivos que nos permiten la entrada de aire a la vía aérea periférica, ¿no? A través de una cosa que llamamos canales colaterales. ¿Qué hacen básicamente? Nos ayudan a que cuando nosotros soltamos aire, no hacer, sino alargar mucho más la expiración, ¿vale? Obviamente yo lo estoy haciendo a través de la boca, pero se pueden adaptar, ¿vale? Los podemos adaptar, dependiendo del dispositivo, a las cánulas de tráqueo. Quizás este no sería el dispositivo que más adaptaríamos, tenemos algún otro, pero creo que no lo he traído, ¿vale? Pero los podemos conectar y hacer ese tipo de trabajo de soltar aire, de manera lenta. Obviamente, en un niño o una niña que lleve una fonatoria y que permita flujo y paso de aire hacia la vía superior, podemos empezar a trabajar por la boca con este tipo de dispositivos sin ningún tipo de problema. Cuando empezamos a realizar, y aquí me meto en otro jardín, los ejercicios respiratorios a través de vía aérea superior, ya sean niños y niñas que llevan la válvula fonatoria o llevan un tapón, a veces se espera que empiecen a hacer la respiración que todos hacemos. Pero tener en cuenta, cuando le estamos pidiendo una demanda, ¿vale? Ellos sí que respiran y el aire entra y sale, pero entra y sale con un tubo en medio de la tráquea, ¿vale? Por lo tanto, los flujos que se generan no son los que podríamos considerar normales. Entonces, tenemos que adaptar mucho todo el uso de estos dispositivos a la situación de los peques y las demandas que les hacemos, ¿vale? No olvidéis esto nunca, porque a veces es, bueno, pero es que ya lleva el tapón y a veces cuando hace mucho esfuerzo es que normal, puede ser que si lleva por una alteración de vía superior, aunque esté mejor y esté pendiente de una decanulación, nos agobiamos por eso, pero es que tener en cuenta que hay que ser un poco pacientes e ir trabajando lentamente. Por lo tanto, todos estos dispositivos que podemos tener en el mercado, ¿vale? Los podemos intentar adaptar a las cánulas de tráqueo, o podemos trabajar por vía aérea superior en los procesos de decanulación o cuando el niño ya tolera tapón o válvula, ¿vale? Por lo tanto, se pueden ir trabajando. También podemos hacer, pues, en parte de estos dispositivos tenemos juegos que nos generan también esa resistencia y hacer esa PEP, ya que con niños pequeños, pues sobre todo iniciamos todo ese gesto de soplar, ¿no? De que empiecen a entender cómo soplar cuando han estado siempre respirando por la tráqueo, pues empezamos a través del juego, iniciamos el juego de manera bastante precoz. Y relacionado con eso, pues aquí veis diferentes tipos de actividades que podemos realizar con los niños cuando empezamos a trabajar a través de vía aérea superior de la boca, ¿vale? Bueno, estos los audios los quito, pero aquí pues es el típico juego de coger aire y soplar a través de una cañita y hacer burbujas, pero de manera prolongada. Todos los juegos y los ejercicios y las demandas que hacemos las pedimos en ese sentido, ¿no? De coger aire fuerte y hacer una expiración lenta y lo más larga posible. Y aquí os podéis, bajo este principio, pues es imaginación al poder, ¿no? Aquí, pues estos de los vasos salen mucho del hospital, ¿no? Del trabajo en el hospital no tenemos a veces mucho material, pues utilizamos los vasos de la medicación para hacer juegos, pues como este de coger aire fuerte, soplar y hacer saltar los vasos. Después os digo que después cada familia se inventa sus historias y sus cosas. O sea que
y podemos trabajar pues con los clásicos inspirómetros de incentivo, ¿vale? Por lo tanto, maneras y opciones para trabajar y para empezar a trabajar, ¿no? Que creo que alguna pregunta también había, ¿no? Sobre los ejercicios y sobre empezar la decanulación, el cómo empezar a trabajar todo esto, pues bueno, la mejor manera es a través del juego, en los pequeños. O sea, es la manera fantástica de que entiendan qué pasa, porque no podemos pretender pedirles que cojan aire o a veces que queremos, pues vamos a hacer ejercicios de llenar la barriga y aguantar. No, empecemos porque entiendan qué es coger aire y qué es soplar y que pasan cosas cuando hacemos eso. ¿Vale? Por lo tanto, el juego para mí es la primera opción, pero no, al principio sí que puede ser para que entiendan, pues empezar a hacer juegos que simplemente impliquen, pero después cuando queremos que sean ejercicios ya tenemos que buscar unas cosas y unos objetivos como pueden ser pues esto, ¿no? De coger aire fuerte y soplar y a través de, por ejemplo, una cañita. Son opciones. Vale. Bueno, estos son los incentivadores respiratorios que solemos usar y os digo que también los adaptamos a través de, ¿vale? A través, por ejemplo, de tubos como este. Aquí tengo un incentivador. En vez de conectar la boquilla, conectamos el tubo y los conectamos a la tráqueo. Y trabajamos realizando este ejercicio. Por lo tanto, es una posibilidad. Es un buen feedback visual para los niños. Entonces se puede trabajar. Esos dispositivos, si los conocéis, y ahora no sé la gente que hay conectada, ni los que lo verán el vídeo, ni nada, pero estos dispositivos obviamente necesitan generar tú necesitas generar una demanda, una fuerza para que el dispositivo funcione, ¿no? Sí, en niños pequeños, en niños con una cierta hipotonía, etcétera, esto cuesta mucho. Entonces, todos estos dispositivos tienen unos agujeritos por aquí, en este caso es esto, en otros hay rayitas, que se pueden tapar, ¿vale? Y hacen que sea mucho más fácil levantar esta parte blanca de aquí. Ya te digo, nosotros os digo que lo usamos como feedback visual. Entonces lo que hacemos es tapar estos agujeritos para que el niño entienda que es hacer una inspiración un poco lenta y profunda y lo conectamos tranquilamente a las cánulas sin ningún tipo de problemas, ¿eh? Los conectamos así y listo. Obviamente cuando cogemos aire, pues hay entradas a través del estómago, etcétera, etcétera, que eso ya lo sabemos, pero nos ayuda con los peques a trabajar todo esto. Y ya para ir con el último bloque, ¿no? Ya comentarle el tema de la fisiorrespiratoria en los niños con patología neuromuscular, incluso con patología neurológica, donde aquí es donde hay un poquito más de... Aquí sí que también hay como la evidencia más clara, ¿no? El manejo del niño y la niña con enfermedad neuromuscular. Esto es de un artículo, de un consenso de TOPS, de la Fisiorespi, y englobaron las técnicas pues de dos tipos, ¿no? La del, como veis aquí pone peripheral ACTs, son las técnicas que os hemos dicho de movilización de secreciones a nivel manual, ¿vale? Para movilizar la secreción a la vía aérea proximal, y después son las de proximal, ¿no? Para aumento de la tos, que aquí las técnicas las dividen en asistencia de la inspiración. ¿Cómo podemos asistir la inspiración? Como os he dicho antes, pues lo podemos asistir con un AMBU, lo podemos asistir con el asistente de tos e insuflación, podemos utilizar la ventilación mecánica de los niños. Hay diferentes maneras de conseguirlo. Y para asistir la expiración, pues lo único que podemos es asistir la tos de manera manual, que ahora os enseñaré algún vídeo de cómo se hace, ¿vale? O usar la exsuflación mecánica. Y al final, cuando utilizamos las técnicas para eliminar secreciones, pues ¿qué hacemos? Pues primero meter aire, o sea, asistir la inspiración, y después asistir la ESPI. Combinamos los dos tipos de técnicas. Que a veces nos interesa mover un poquito el moco antes, pues trabajamos con técnicas de insuflación.
y después combinamos. Esto podemos ir jugando de todas las maneras. Os enseño varios vídeos. Por ejemplo, en este primero estamos realizando el drenaje de secreciones a nivel manual, ¿vale? Ya que nos salió el otro vídeo. Entonces, nosotros le vamos pidiendo a este peque. Obviamente no puedo tener 3.000 vídeos de todos niños con tráqueo porque a veces no nos permiten los pacientes, etcétera. Entonces, pienso que estos vídeos son igual de válidos para entender las técnicas. Entonces, va cogiendo. Nosotros acompañamos con las manos, si os fijáis. Nosotros debajo de nuestras manos ya vamos notando el crec-crec de la secreción, del moquito. ¿Vale? Y aparece la tos. Lo que os decía de utilizar el ambú. Bueno, y aquí asistimos la tos. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, esto después lo comento, pero muchas veces cuando estamos ya trabajando de cara a una decanulación en un niño con una patología neuromuscular, tenemos que introducirle todo este tipo de técnicas y empezar a trabajar ese tipo de técnicas, porque en el momento en que quitemos la cánula, toda la secreción va a tenerse que movilizar a través de vía aérea superior. ¿Vale? Por lo tanto, en niños, por ejemplo, con falta de fuerza, con hipotonía, es súper importante tenerlos adaptados a este tipo de técnicas antes de quitar la cánula. Si no, el índice de fracaso puede ser muy grande. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Escuchar la tos de este peque, bueno, peque, no tan peque. Sí, a veces solo con una asistencia de tos manual ya tenemos suficiente para eliminar las secreciones. Y después el otro vídeo es del asistente de tos. Saltan todos ahora. ¿Vale? Como os he dicho, los dispositivos que hay en el mercado son varios. Aquí ya dependerá de la comunidad, pues tendrá la empresa que lleve a vuestro niño, pues tendrá unos, tendrá los otros. Es adaptarse a lo que tenemos. Este vídeo es antiguo, pero en este caso es un niño con una lesión medular alta que estaba traqueostomizado, sí. Y bueno, lo que quiero es que escuchéis cuando usamos el dispositivo, cuando hay un punto en que se oye el ruido de la secreción subiendo directamente al tubo que utilizamos, que es un tubo como este. ¿Vale? Ahora insuflamos aire y exuflamos. ¿Veis? ¿Vale? En el caso de este peque, bueno, si no hubiésemos tenido el dispositivo de tos asistida mecánica, seguramente no lo hubiésemos podido decanular. ¿Vale? Lo pudimos decanular, no sé si un par de años después de este vídeo, y bueno, y está sin su cánula se ventiló vía no invasiva. Pero desde la aparición de los dispositivos de tos asistida mecánica, pues hemos podido avanzar mucho en la decanulación. Obviamente es mucho más fácil trabajar de esa manera que no trabajar con niños con mucha falta de fuerza, con mucha afectación. Pues es más fácil trabajar con el asistente de tos que con un ambú. Pero también previamente habíamos estado trabajando cuando lo teníamos con los ambús. Y esto un poco en cuanto a las técnicas de fisio. La verdad es que después podíamos ir afinando mucho más en todas y cada una de las técnicas, pero ya necesitaríamos taller versión 1, versión 2, versión 3 y versión 4, que bueno, todo es posible. Ahí lo dejo, Traqueo Kids. Y después, ¿qué más
hacemos, al menos en nuestro centro, pues nuestro trabajo como fisios es también valorar la decanulación. Valorar decanulación en la parte que a nosotros nos compete, que es en la de la movilidad de las secreciones. Ya sabéis, supongo, que uno de los riesgos y de los fracasos de las decanulaciones es la mala gestión de la secreción. Por lo tanto, de cara al equipo, a nuestro equipo, pues es una de las interconsultas más frecuentes que tenemos, es esa, ¿no? Tenemos un paciente en periodo de decanulación, valorar si es capaz de gestionar las secreciones y aparte empezar a dar pautas de trabajo respiratorio si los niños son muy pequeños o no lo han hecho. Entonces, bueno, cuando el paciente está preparado para la decanulación, pues si la causa que lo llevó a la tráqueo está superada, si hemodinámicamente está estable, si hay una ausencia de infección activa. Solemos y nos gusta más decanular de cara al buen tiempo que no de cara al invierno, pero últimamente nos venimos arriba y decanulamos en cualquier momento. Cuando la ventilación es efectiva sin soporte o con soporte nocturno de ventilación no invasiva. Obviamente, si un niño lleva más de 16 horas de ventilación no invasiva, no nos planteamos, perdón, de invasiva, no nos planteamos decanularlo, ¿vale? Tenemos que tener descansos largos, que tiene adecuado manejo de secreciones, con o sin ayuda, ya sea teniendo que asistir o el niño es capaz de toser y manejar esas secreciones. Y obviamente que el entorno social sea capaz de manejar la situación, ¿no? Si, bueno, pues si hay cualquier impedimento a nivel del entorno en que no veamos que la familia o los tutores, puede ser que los niños estén en centros de acogida, nos van a ser capaces de manejar esa situación, pues no nos valoramos si realmente decanular o no decanular, ¿no? Bueno, son las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, pues lo que os decía, valoramos la tos y el manejo de esas secreciones, valoramos si los niños tienen tolerancia a la tolerancia a válvula fonatoria o al tapón, y si con esa válvula fonatoria y tapón son capaces de toser y mover la secreción, qué tipo de tos tienen, si esa tos va a ser efectiva o no va a ser efectiva, para tener que adaptar o no adaptar a esos dispositivos. Trabajo para la adaptación a dispositivos con el taponamiento de cánula y reeducación de la respiración, entre comillas. Y esto lo hacemos junto con las logos que tenemos en el servicio de fonación. Intentamos, cuando tenemos un niño pendiente de canular o está trabajando también temas de voz, con su tráqueo, intentamos adaptar los ejercicios. Hablamos, oye, ¿tú qué ejercicios estás haciendo? ¿Tú cuáles haces? Oye, pues mira, los que estás haciendo tú, una compañera de logo, Celia, dice, pues los puedo adaptar a mis pacientes y a mi trabajo. Pues intentamos también optimizar y ser ecologistas y hacer un gasto mínimo de energía. Es decir, si ya la familia tiene bastante carga y yo le meto ejercicios de respi y le metemos ejercicios de fonación y son pues 20 minutos y pues si podemos juntarlos, mejor. Entonces, ¿vale? Pues trabajamos en conjunto. ¿Y por qué es importante también decanular, ¿no? Pues esta es esta imagen de un niño que teníamos con este estoma muy grande, con un botón laringio. Esta es la máquina que os he dicho antes, no me voy a meter en líos de cómo funciona, pero bueno, aquí nos enseña un poco los porcentajes de ventilación, ¿no? Dentro de ese segmento que el pulmón que os decía, pues obviamente qué zonas están pues con más ventiladas, menos ventiladas, etcétera. Esta es una imagen de este niño en concreto en basal, o sea, respirando en espontánea con el estoma abierto, y esto es después de que le cerramos el estoma y lo decanulamos. Y veis cómo la ventilación varía, ¿no? Y optimizamos la ventilación y la simetría de esa ventilación solo con el hecho de cerrar. Por lo tanto, a la pregunta de ¿es importante ir haciendo fisio, iniciando ese trabajo respiratorio, aunque el niño no tenga afectación de secreciones? Es interesante empezar a hacer ese tipo de trabajo y a trabajarlo. Y en el post, es decir, cuando cerramos esa cánula también, ¿no? Porque habrá zonas que han estado mal ventiladas y debemos, bueno, trabajar y continuar trabajando. ¿Vale? Muy atentos y muy importante la disfagia y el reflujo, ¿vale?
Esta es una imagen, como veis aquí, de un niño con una cánula en las famosas videofluoroscopias, estas pruebas que se hacen para valorar la disfagia, ¿no? En teoría, la comida tendría que ir por aquí, pero aquí vemos como la comida ¡plum!, se va al pulmón. Por lo tanto, importante, siguiente tema a tratar en Tracheo Kids, yo voy dando trabajo, por si no tenéis, es hablar sobre la disfagia y el reflujo, ¿vale? Es un tema importante. Hay mucha patología de la que vemos de niños con tráqueo que cursan con disfagia y reflujo. Pues, las atresias de esófago, muchas hernias diafragmáticas congénitas, unas displasias broncopulmonares, patología neuromuscular, patología, síndromes neurológicos, o sea, mucha. Por lo tanto, hay que valorarlo por el riesgo que hay de broncoaspiración. Estos son las diferentes, ¿no?, las válvulas que puede haber, hay más en el mercado, y los tapones. Esto ya es en función de lo que se vaya disponiendo. Y aquí vuelvo atrás, ¿no? Esto un poco habla del, ¿no?, este Journal of Multidisciplinary Healthcare habla del equipo multidisciplinar que debería llevar a los niños con tráqueo, donde está pues el medical staff, los otorrinos y los neumos. Estos segundos somos nosotros, los respiratory physiotherapists, los speech and language therapists, que son los logopedas que hacen todo el tema de voz, una enfermera especialista, un equipo de disfagia, los psicólogos, y obviamente en el equipo multidisciplinar debe estar la familia, ¿vale? La debemos escuchar de vez en cuando, no, la debemos escuchar siempre e intentar pues poder dar respuesta a sus necesidades, y si no podemos dar respuesta a las necesidades, intentar buscar los recursos para llegar a los máximos consensos posibles, ¿no? Las cosas no tienen que ser siempre o tú o yo, no, sino se tienen que consensuar entre todos, porque como os decía, las situaciones son muy diferentes, ¿vale? Muy diferentes, y es muy importante tener en cuenta todo esto, y si esto más o menos va funcionando, pues es mucho más fácil. Yo entiendo que habrá mucha gente pues que estará sola tanto familias como equipos en las cuales pues a lo mejor tienen al medical staff, pero el respiratory physiotherapy pues nadie lo tiene, ni se le ve, ni en muchos centros se le espera contratar, al igual que ya no hablo de los logopedas y de la disfagia. Entonces, bueno, todavía pienso que hay mucho trabajo a hacer, ¿no?, de las unidades de las unidades y de los pacientes que llevan tráqueo, especialmente en pediatría, que las causas de las tráqueos son muy diferentes a las de los adultos. Y ya voy acabando, comentar solo un poquito sobre la aspiración de secreciones en la tráqueo. No os voy a explicar nada que no sepáis, pero bueno, sobre todo tener en cuenta, intentar que solo sea cuando sea necesario, y por eso es importante la fisio, para conseguir llevar esas secreciones lo más proximal posible, para tener que aspirar solo ese trocito de cánula que nos, ¿vale?, el trocito de la cánula y un poquito más, para no generar lesiones, ¿vale? Importante tener en cuenta que el objetivo de la técnica, a veces cuando miramos la literatura, incluso en técnicas de fisiorresis, pone aspiración de secreciones. Bueno, aspiración de secreciones es el final de todo de la fisioterapia. No es una técnica en sí y no elimina la secreción de la vía aérea inferior. Elimina la secreción de la vía aérea proximal. Obviamente, si yo tiro, como digo yo, tiro la caña y tiro, pues llegaré a lo mejor hasta carina, incluso un poco el bronquio, pero muchas veces lo que tenemos en pediatría, la inflamación va mucho más atrás, el moco está mucho más atrás y no lo vamos a aspirar. Y lo oímos de lejos, porque la cánula no deja de ser una caja de resonancia, y lo oímos de lejos, y es aquello que hay familias que aspiran más hacia abajo y dices, es que no lo pillo. Bueno, no lo pillamos porque está atrás. Bueno, familias y a veces personal sanitario, ¿vale? Y al final también, cuando vamos pasando mucho la sonda, y nos vamos pasando de ese límite que solemos marcar, ¿no?, al final, ¿qué hace la vía aérea? Protegerse de esa sonda. ¿Y qué hace? Fabricar más secreciones. Por lo tanto, tener muy en cuenta la aspiración, ¿vale? Y después tenemos complicaciones de este tipo.
Os pongo esta imagen que también es de la maquinita esta que tenemos en el hospital, porque bueno, es una máquina que tenemos hace relativamente poco, pero hemos ido viendo cositas, ¿no? Aquí en esta imagen de aquí, para que lo entendáis un poco, ¿no? Esto es la respiración de esta imagen también, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, en este caso era una niña, cómo va respirando, aquí es cuando empezamos, desconectamos del ventilador, perdón, estaba ventilada, desconectamos del ventilador, uy, se me dio el cursor, ponemos el asistente de tos, ¿no? Y veis como lo que os decía, la insuflación, la exuflación, insuflación, exuflación, pum, paramos, la niña sigue respirando y este punto de aquí, que es de exuflación, como veis aquí, no es el asistente de tos, esto es el momento en que se aspiran las secreciones. Por lo tanto, por ejemplo, niños ventilados 24 horas que vamos desconectando para aspirar de manera continua, cada vez que desconectamos, estamos pues reclutando un poco ese pulmón. Como veis, después recupera. Pero si lo tenemos en un momento de mucha fatiga, mucha secreción, y lo que hacemos siempre es aspirar, 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 y no movemos ese moco el proximal, pues también la aspiración tiene sus consecuencias. Por lo tanto, hay que intentar pues optimizar todo este manejo. ¿Vale? Y para eso el trabajo es nuestro como profesionales de formar a las familias en todo esto. ¿Sí? Al final, lo que nos podemos llegar a encontrar pues después también, ¿no? Los problemas de las obstrucciones en las cánulas. Aquí ya no me voy a liar, pero hay guías clínicas, ¿no? Sobre el manejo del paciente pediátrico ¿no? con tráqueo. Existen, no es una cosa que nos inventemos, y estas cosas que vamos diciendo de los perfiles de los pacientes, de los equipos multidisciplinares y tal, está todo muy valorado y más que valorado, ¿vale? Y sobre todo lo que es, ¿no? Para ya ir acabando, es lo que os he dicho, ¿no? Tenemos mucho perfil de niños y niñas muy, muy diferentes, ¿vale? Pues aquí esta imagen es muy chula porque se representan muchas cosas. Nos faltan los pulmoncitos y nos faltan las tráqueos, ¿no? Pero muestra muchas situaciones de ¿cómo queramos llamarle? ¿no? De la discapacidad, pero encontramos muchas situaciones diferentes en muchos entornos culturales diferentes. Y eso es lo que yo suelo decir que es one kid, one world, ¿vale? Un niño, un mundo, porque es así, porque no podemos compararlo. Podemos intentar estandarizar, protocolizar, pero aún así, en cada caso es completamente diferente. Y sobre todo, importante, y lo pongo al final de la presentación, que a lo mejor no tenía que haber puesto al principio de la presentación, la physio supervision required, o sea, la supervisión de todas estas técnicas tiene que estar hecha por un profesional, ¿vale? No podemos ahora, porque yo os haya hecho una ponencia, dedicaros a estrujar niños, por favor, vuestros niños. Preguntar por vuestros fisios y si no lo hay, reclamarlos y buscarlos, que somos muchos, que dicen. Y también, bueno, si no los tenéis en los centros, pues a lo mejor hay que pelearse para tenerlos. Ya sé que tenéis muchos frentes abiertos, pero bueno, nosotros que sepáis que desde nuestras posiciones peleamos día a día por el papel de la fisiorrespiratoria en pediatría en general y en general en todo, pero sobre todo todas las técnicas tienen que ser supervisadas y guiadas, porque formar a las familias es muy importante, pero hay que formarlas de manera adecuada e ir revisando esas técnicas que vamos utilizando y readaptándolas en función de la edad, ¿vale? No podemos tener a un niño pues que con 5 años utilizando las técnicas que le enseñamos cuando tenía 6, 7 y 8 meses, que a veces puede pasar porque se nos escape, pero no debería, ¿vale? Y os quedan 4 diapos. 4 diapos de pues un peque que para mí es muy especial, él y su familia, y me va bien porque puedo poner todo un proceso, ¿no? Este peque con un diagnóstico de una hernia diafragmática congénita, la primera vez que lo conocimos fue en esta situación, en neonatos, en una situación de extracorpórea antes de su cirugía, ¿vale? Y lo tuvimos que traqueostomizar de muy pequeñito, como veis, lo tuvimos aquí, ¿vale?
Y lo tuvimos durante bastantes días, meses en el hospital. ¿Vale? Por lo tanto, nos vimos obligados a que no podíamos tenerlo en la habitación. Tampoco existen carros adaptados para niños traqueostomizados. Pues en ese momento no teníamos uno de los carros que mejor nos había ido, había lo que había en los mercados, por lo tanto, pues bueno, fuimos adaptando y íbamos adaptando como podíamos a los pacientes y meter todos los dispositivos, pues que os imagináis, los que habéis tenido niños y tenéis niños con tráqueo y han sido bebés y ventilados, pues ya sabéis, saturador, oxígeno, respi, kit de emergencia, aspirador de secreciones, todo eso tiene que ir en un carrito de bebé, no homologado para llevar todo eso, pero bueno, pero al final a veces hay que hacer las cosas. Y al final, bueno, pues eso nos permitió dar el paso a casa. En casa, pues Mateo tenía su entorno para jugar. Adaptamos todo para poder empezar la rehabilitación, la fisio en atención temprana, pues metiendo el carrito y que, bueno, pues que la tráqueo y la ventilación no fueran impedimento para ir trabajando. Así que bueno, Mateo fue creciendo, fue necesitando menos respi, pudimos llegar a, pues eso, a ponerle su taponcete y hasta que llegó el gran día en que lo pudimos decanular. En el caso de Mateo entramos nosotros a quirófano porque teníamos a veces un poco de dudas de si se podía decanular o no, pero valoramos entre todo el equipo. En ese momento en quirófano estábamos todos, estaban los otorrinos, neumo, nosotros y tal, y decidimos tirar hacia adelante. Y bueno, pues Mateo ahora ya es más grande, pero pudimos llegar a este punto de decanular, ¿no? Que es el objetivo que tenemos siempre que podemos, ¿vale? No nos gusta dejar las tráqueos. Las tráqueos, como dices, es un momento que necesitamos y siempre que podemos y es posible, pues intentamos llegar a esa decanulación. Y para llegar a esa decanulación necesitamos, como os he dicho, un equipo muy grande y en el que los fisios pues tenemos un papel importante en todo esto. Así que no quiero acabar sin dar las gracias al equipo de Traqueo Kids,